¿Qué es lo que mi gente bella y hermosa de este mundo mundial? Luis Flores de Okamitech les saluda. El día de hoy vamos a seguir con la serie de los videos de Docker. Vamos a ver el plugin de Docker Compose, cómo crear un contenedor a través de un archivo YAML para tener un mejor control, poder brindar un mejor servicio como soporte técnico. Vamos a estar creando el archivo YAML, va a ser MariaDB nuevamente con todas las mismas opciones que utilizamos la vez anterior, para que vean que es mucho más fácil utilizar Docker Compose y lo más importante, mucho más organizado, y eso quiere decir mejor soporte para el usuario final. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comenta, comparte, pregunta. Recuerda que yo estoy aquí para servirles a ustedes y compartir este conocimiento entre todos nosotros. Así que sin más, avanzamos y vamos a darle pues. Ok, luego que aprendimos a poder correr un contenedor desde la línea de comando, vamos a aprender una herramienta más importante, que es el plugin de Docker Compose. Con Docker Compose podemos crear un archivo YAML que vendría siendo un manifiesto donde podemos organizar de mejor forma nuestro contenedor. Así podemos administrar mejor nuestros contenedores y nuestro servidor, y tener una forma más organizada para crearlos. Sin más, vamos a ello. Para crear un contenedor vamos a crear un archivo. En este caso vamos a crear el archivo mariadb.yaml o .gml. Vamos a utilizar el comando touch para crear el archivo y luego vamos a editarlo con nano. La primera opción que vamos a utilizar va a ser la versión que vamos a utilizar de Docker Compose, versión 2. Entre comillas siempre ponemos 3.7, que es la versión que vamos a utilizar. Luego de eso, nuestros contenedores se van a llamar servicios. Entonces vamos a utilizar la opción que dice service 2 con el tabulación, o yo prefiero utilizar espacios, 2 espacios. Vamos a agregar la imagen. En este caso en inglés ponemos image 2 el nombre de la imagen, que es MariaDB, y vamos a utilizar la misma versión que utilizamos en el video anterior cuando estábamos creando el contenedor a través de la línea de comando. Entonces usaremos la versión 10.8.6. Damos Enter para saltar a la siguiente línea y vamos a utilizar la opción Container Name. En el CLI usábamos --name. En este caso vamos a usar container línea abajo name 2 y le damos el nombre al contenedor, que sería mariadb-server. La siguiente opción que utilizaremos es el hostname, que es el nombre de red de este contenedor. Recuerda que actúan como si fueran máquinas virtuales, pero no son máquinas virtuales. Ya lo explicamos brevemente en los videos anteriores. Entonces en el hostname vamos a utilizar MariaDB. La siguiente opción que utilizaríamos es la opción de restart. Podemos utilizar on failure, podemos utilizar onless stop, solamente no se va a reiniciar cuando se detiene, o se va a reiniciar solamente con fallo. Pero en este caso vamos a utilizar always, o sea que cada vez que el servicio de Docker se reinicie o el servidor se reinicie, este contenedor va a iniciar automáticamente. Inclusive si tiene falla va a intentar iniciar automáticamente. La siguiente opción que vamos a utilizar es networks en plural, donde vamos a declarar la red que ya creamos anteriormente, que se llama docker-net, y vamos a darle 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque vamos a agregarle una opción adicional, que va a ser agregarle una IP estática. ¿Por qué utilizamos una IP estática? Para poder tener mayor control de nuestros contenedores y no nos dé una IP dinámica cada vez que se reinicie el servidor. Entonces en este caso vamos a utilizar la opción IPv4 underline address 2 y le pasamos la IP que queremos que este contenedor tenga. En este caso va a ser 10.10.1.2. La siguiente opción que vamos a utilizar va a ser environment, donde vamos a declarar las variables del contenedor. Esto es un string, así que vamos a poner un guión, espacio y el nombre de la variable. Ya habíamos visto en videos anteriores la variable que íbamos a utilizar. Como es un string, vamos a pasarle el guión, espacio, mariadb, underline root, underline password, y vamos a utilizar una opción adicional que va a ser una medida de seguridad para no exponer la contraseña del root dentro del manifiesto. Y para esto vamos a final de password, vamos a ponerle underline y vamos a utilizar la palabra file. Esto lo que hace es que voy a pasarle una ruta del archivo que va a tener la contraseña del root de MariaDB. Entonces ponemos underline file igual y vamos a pasarle la ruta. ¿Esa ruta dónde es? Esa ruta es dentro del contenedor. Y luego vamos a declararle dónde está ese archivo, porque el archivo realmente lo vamos a tener en el servidor. Más adelante vamos a explicarlo cómo. Entonces la ruta que vamos a pasar es /var /run /secrets /mariadb underline root underline passwd. Ese va a ser el nombre del archivo. Luego le pasamos esto, vamos a la siguiente opción, que vendría siendo los volúmenes. También van a ser un string y vamos a declarar el volumen que ya creamos anteriormente.
En este caso sería MariaDB underline data 2 puntos. Y aquí vamos a hacer el mapeo. ¿El mapeo a dónde? Que lo vimos en el video anterior. Vamos a hacer el mapeo al directorio que está dentro del contenedor. En este caso de MariaDB sería /var/lib/mysql. Luego vamos a pasarle la opción secret en un string, así que también vamos a utilizar el guión, espacio, y vamos a decirle el archivo secret se llama MariaDB underline root underline passwd, como lo declaramos en la opción de environment, en la variable anterior, que es MariaDB underline root underline password underline file. Luego de esto, en la misma línea de services, vamos a declarar entonces el secret. Y cuando me refiero a declarar es decirle al contenedor o a Docker dónde está ubicado en el servidor este archivo que contiene la contraseña de root de la base de datos. Entonces, utilizando los tabuladores o dos espacios, le pasamos la opción file 2 puntos y entonces le pasamos el directorio incluyendo el nombre del documento. Para estos fines, yo prefiero utilizar el mismo nombre que estoy utilizando en la opción secret, ponerle el mismo nombre dentro del directorio del servidor. Entonces, en este caso sería /var/lib/docker/volume/files y /secret. Files y secret son unos directorios que yo creé donde voy a guardar todas las contraseñas, los archivos de contraseñas para este contenedor y los otros contenedores más adelante. Entonces, declarado el secret, ahora vamos a declarar los volúmenes. Lo pasamos la declaración de volumen, le pasamos el nombre del volumen que creamos anteriormente, que sería MariaDB underline data 2 puntos, y vamos a pasarle una opción adicional que va a ser external, obviamente con su tabulación. Vamos a pasarle el true. ¿Para qué es esto? Para que cuando yo ejecute el Docker Compose no me cree un volumen nuevo, que sería el nombre del archivo, en este caso MariaDB underline data, pero que ya el volumen existe, así que le estoy poniendo external true. Lo mismo va a pasar con networks. Le paso la declaración de networks, el nombre de la red que cree y la opción de external true. Entonces, hecho esto, verificamos todo. Tenemos la versión de el Docker Compose, que es 3.7, tenemos los servicios y tenemos entonces los contenedores. Bueno, aquí hay un error. Se me olvidó pasar el nombre del contenedor, no el nombre del contenedor, sino cómo voy a identificar a este contenedor. En este caso vamos a identificarlo DB 2 puntos y toda esta línea que está aquí tiene que estar con tabulación, así que vamos a seleccionarla toda, le damos tabular y me corre toda la línea de las opciones del contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo agregar otro contenedor adicional. Por ejemplo, en este caso yo puedo agregar un contenedor que se llame web 2 puntos, salto de línea. Tiene que estar en la misma línea que el otro contenedor. Y le paso la imagen, 2 puntos, bla, 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 bla. Y hacemos toda la configuración. Pero en este caso solamente vamos a crear un solo contenedor que va a ser el de MariaDB. Hecho esto, verificamos todos los datos, guardamos el archivo, control X, S y le damos Enter. Ok, entonces utilizando cat verifico que el archivo esté listo, con todas sus opciones ya declaradas. Y vamos a lo siguiente. Para correr el archivo vamos a usar Docker Compose op-d, pero si yo utilizo op-d, él va a buscar en este mismo directorio donde estoy ejecutando el archivo un archivo que se llame docker-compose.yaml, pero como nosotros le dimos otro nombre al manifiesto, vamos a utilizar la opción "-f", que significa file, el nombre del archivo mariadb.yaml, y vamos a utilizar op, que significa levantar, y "-d nos va a permitir es correr el contenedor en segundo plano. Antes de darle enter, vamos a verificar si la imagen existe. Ok, la imagen de MariaDB existe de la instalación anterior. Vamos a eliminar esta imagen con docker image rm y el ID de la imagen. Corremos nuevamente el docker compose -f, el nombre del archivo, op-d para que corra en segundo plano. Entonces, al ejecutarlo, él verifica si existe. Aquí tenemos un warning, dice: el atributo versión es obsoleto y va a ser ignorado. O sea que podemos borrar el atributo versión. Ya no es necesario desde Docker Compose 2 según la documentación. Entonces, como la imagen no está local, comienza a descargar la imagen desde los repositorios de imágenes de Docker. Al terminar, tenemos un error adicional. Básicamente que no existe la ruta barlib docker volume file secret file. Ok, ya vi el error. El error es el siguiente, y esto es importante. Es bueno que tengamos este tipo de errores porque nos ayuda a poder corregirlos. Si yo estuviera corriendo docker run, tendría que escribir nuevamente toda la línea de comando
para poder correr este contenedor. Entonces, como tengo un manifiesto, es mucho más fácil dar el soporte. Ok, vamos a editar entonces el mariadb.yaml, donde está la declaración del secret, donde está el file, y aquí vemos el doble. Ok, escribí file secret. So, es solamente file secret y el nombre del archivo. Hecho eso, guardamos el documento y corremos una vez más docker compose -f, el nombre del archivo, y -d. Lo corremos. Como ya él descargó la imagen, él solamente va a crear el contenedor y ya hice contenedor iniciado y el nombre del contenedor. Entonces vemos que el contenedor con docker ps ya está iniciado hace 6 segundos, los puertos que utiliza y el nombre del contenedor, la imagen y su versión. Entonces vamos a hacer un docker inspect a mariadb-server, le puse, me comí la S. Bueno, aquí podemos ver todos los datos desde el IP del contenedor, la MAC address que le genera, la red, nombre del contenedor. También podemos ver unas variables, etcétera, etcétera. Diferentes cosas podemos ver aquí. Vamos a ver el nombre que le pusimos, fue mariadb-server. Esto es importante verlo. Vamos a editar el YAML de mariadb y a colocar la R correcta. Ahora ejecutamos nuevamente docker compose -f, el nombre del archivo, -d, y lo que él va a hacer es a recrear el servidor ahora con el nombre correcto. Entrar al contenedor es el mismo comando que vimos anteriormente, docker sec-it para que sea interactivo, el nombre del contenedor, y le corremos el mysql-u root-p. Le pasamos la contraseña de root que habíamos creado anteriormente y ya estamos dentro del CLI de MariaDB. Podemos ejecutar los comandos de MariaDB, crear base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vimos al inicio, un warning que decía que la opción o el atributo version ya no es necesario. Podemos comentar esto y no va a afectar en nada el contenedor. Revisamos que todo esté bien, las versiones y todo. Entonces, básicamente con esto puedes tener una forma más ordenada y más controlada de poder levantar contenedores de Docker, y a mí me parece espectacular porque si yo necesito hacerle un cambio, agregarle un volumen adicional, cambiarle el hostname, cambiarle el IP, etcétera, etcétera, solamente necesito modificar el manifiesto de Docker y correr nuevamente Docker Compose -d, obviamente con la opción "-f", y él va a actualizar el contenedor. Obviamente el contenedor tendrá otro ID, pero tendrá el mismo hostname siempre y cuando no lo cambie. Y ya, bueno, básicamente esta es la forma en la que podemos levantar contenedores sin necesidad de utilizar Docker-run cada vez que quiera correr un contenedor, porque para yo correr ese contenedor nuevamente en Docker-run tendría que detener el contenedor, eliminar el contenedor y correr la línea de comando nuevamente. Pero si yo utilizo el plugin de Docker Compose, solamente tengo que editar el manifiesto y el contenedor se actualizará automáticamente. Así que bueno, básicamente eso sería todo. Gracias por ver el video. Si te gusta, por favor, dale like, comenta, suscribe para que el algoritmo de YouTube me ayude a difundir el mensaje del conocimiento de la tecnología. Y bueno, seguimos con los otros videos. Más adelante vamos a ver entonces cómo crear un manifiesto para WordPress, levantar tu contenedor de WordPress, conectarte a tu contenedor de WordPress, ya sea con Bash, y hacer toda tu configuración de WordPress. Así que nos vemos en el otro video. Respect, mi gente. Respect.